Dale, Oye, perfecto. quién graba, perdón? Porque, Eric, ya. perfecto. Mientras van ingresando, saludamos acá a los docentes de las distintas carreras que forman parte del campus creativo. Así que dennos por favor unos minutos mientras va ingresando la gente. Aquí está saludando Mirna. Muchas gracias por los saludos, Álvaro. Hola. Y ahí a cada uno. Si es posible y si no se nos cae la señal, agradeceríamos también que al menos en los primeros minutos en que nos presentemos podamos vernos las caras y abrir las cámaras y después cerremos también un poco para abrir espacio a las presentaciones de los invitados. Ujú. Perfecto. Yo aprovecho de saludar a los profesores de mi carrera, ahí a Sergio, a Ángel, a Paola. Sí, aquí están. Vamos en una cantidad No hay periodismo interesante. todavía, pero Sí, van a ir apareciendo. Yo también saludo acá a los de la carrera de diseño gráfico. ¿Ah? Así como hay algunos con doble militancia, como el Queco, José, eh, ¿qué tal? Mirna, Pauli, al Álvaro ya lo saludamos acá, así que van apareciendo. Mientras va ingresando las personas, agradecemos la gestión que hace el CREA para que podamos estar acá participando. eh, lo vamos a decir formalmente, pero previamente esta es una actividad conjunta que hemos desarrollado la Escuela de Periodismo y la Escuela de Diseño a partir de las carreras de videojuegos y diseño gráfico. Trataremos de cuidar los tiempos, por lo tanto, brevemente lo que haremos es, bueno, presentar cuando corresponda a los participantes, iniciará Pablo, después Andrés y finalmente haremos un taller práctico en el cual mostraremos algunas herramientas. Y lo más importante, creo yo, conjuntamente a la experiencia que vamos a entregar desde las coordinaciones de cada una de las carreras, es que ustedes tengan también una participación activa, así que les pediría que mientras aparecen las presentaciones podamos tener la información desde el chat y después abrir una moderación también para escucharlos. Y esa es la razón también de que hagamos una actividad cerrada, pero abierta, porque esto nos permite también levantar información súper importante para llevarla al decano y también poder conversarla desde nuestras escuelas sobre cómo estamos viviendo el tema en este minuto de la inteligencia artificial y los chatbots. ¿Ah? Eh, no sé qué les parece, Pablo, Andrés, que son las 6:07, a las 6:10 partir, cuidando también los tiempos. sí, perfecto. Me parece Excelente. súper bien, pues se está empezando a conectar gente. Yo sí le voy a pedir al público presente que hay un momento de mi presentación en que para poder explicar un concepto voy a requerir que ustedes prendan la cámara. Va a ser momentáneo durante la presentación, pero agradecería ahí que nos apoyen con prender la cámara en ese breve momento de la presentación, por favor. Ujú. Y en todo momento, bueno, lo que ya sabemos, o sea, mantener muteado mientras son las presentaciones y después, obviamente, abrir cuando abramos al debate. Ujú. Esperamos que esto vaya avanzando. Siguen subiendo los números, estábamos recién en 12, ahora hay 16, así que ahí vamos a ir llenando. Eh, Estamos leyendo acá los mensajes. Informo también de que la actividad está siendo grabada, por lo tanto, para aquellos docentes que no puedan verlo en línea, a tiempo real, entiéndase, lo vamos a poder después dejar en el repositorio del canal de YouTube para que también lo promuevan dentro de sus colegas, porque sabemos de que no siempre los horarios coinciden con los intereses de todos o todas. ¿Ah? Y en ese sentido, ya insisto en esperar un par de minutitos. Estamos a 2 de partir. Ujú.
Ok, por lo menos a mí me dice que son las 6:10, así que de manera oficial me toca moderar, me presento, soy Daniel Bergseller, Dani, para quienes me conocen más, soy el director de la carrera de diseño gráfico y tal como comentaba recién, esto es una iniciativa conjunta de las escuelas de periodismo y diseño, desde las carreras de juegos digitales y diseño gráfico, en el cual, a partir de una inquietud que apareció desde distintos docentes de las distintas carreras, cuando apareció todo este fenómeno de la inteligencia artificial, de los chatbots que estaba saliendo en todos los medios, que estaba generando mucho ruido, que nosotros internamente como facultad empezamos a hablar de esto desde los investigadores, desde los coordinadores, desde los directivos, en qué es lo que iba a hacer, cómo significaba esto en términos de la enseñanza, del aprendizaje, de las correcciones, de cómo lo iban a utilizar nuestros alumnos. Empezamos a modelar esto y generamos esta actividad pensada para los docentes de facultad, que habla principalmente de inteligencia artificial para docentes. O sea, esto está pensado para ustedes y por eso la invitación también es que seamos muy activos en esta presentación. Dicho aquello, la idea es de alguna manera bajar los miedos, bajar las alertas y sincerar cómo está actualmente el tema. Y cuando nos reunimos, Claudio, Andrés y Pablo, junto conmigo, eh, fuimos viendo que había, bueno, como siempre, todo tema nuevo genera un montón de alertas, sustos, apremios. Finalmente vimos que esta cosa va andando al ritmo que corresponde. Para aquellos que lo han investigado más, nos hemos dado cuenta que finalmente es una herramienta más. Dicho aquello, voy a presentar a los participantes y voy a leer brevemente, digamos, sus currículum. Y parto por Andrés Rosenberg, que es periodista y doctor en Ciencias de las Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un magíster en Comunicaciones y un segundo máster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como profesor jornada investigador en la Escuela de Periodismo del Campus Creativo y sus intereses tienen que ver con las transformaciones digitales y las comunicaciones políticas. Por lo tanto, es conjuntamente con Pablo, que ya lo voy a presentar, la mirada que él va a ver desde las comunicaciones en su participación. Pablo Ortúzar es diseñador de interacción, es el coordinador de la carrera de diseño de juegos digitales y él desarrolla piezas interactivas que utilizan tecnologías como vehículo para crear métodos de narración e interacción, y sus áreas de interés están principalmente en los aspectos teóricos y de tensión social que generan los nuevos medios y herramientas de la sociedad chilena. Dicho esto, doy la palabra a Pablo, quien va a iniciar esta jornada, y agradezco a cada una de las participantes por conectarse en esta sesión que está pensada para ustedes. Muchas gracias. Pablo, cuando quiera. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias Dani por la presentación, gracias Andrés por acompañarnos también en esta sesión, gracias al CREA y a todos los profesores asistentes. Em, Voy a hacer un pequeño aclaración antes de comenzar. Originalmente esta presentación traía una pequeña historia como de la inteligencia artificial y quería intentar hacer un paralelo entre la cultura popular y los avances técnicos, y me di cuenta de una cosa bien terrible, que no era la intención de la presentación, de que casi todos los referentes populares de inteligencia artificial, sea en ciencia ficción y película, son en general sistemas computacionales que intentan matar a la humanidad, ¿no? Quizá hay un poquito de advertencia en los autores cuando crearon estos sistemas, pero no quería que se contaminara un poco la presentación con ese tono. Por lo tanto, hay cierto contenido histórico que lo traspasé a esta presentación, para que no crean que ese contenido no va a estar, ¿ya? Lo primero, creo que la presentación va bien dirigida en torno a tener que entender cómo funcionan estos sistemas de generación de imágenes. El, eh, Tenemos la fortuna de que en la carrera de publicidad dentro del campus creativo se han hecho varios talleres y se ha traído a varias personas a presentarnos técnicamente cómo funcionan estos sistemas, que yo creo que ya más de algunos conoce, como Midjourney, Disco Diffusion u otros sistemas que son capaces de generar imágenes a partir de frases. Y mi intención es ir un poco más atrás, al pasado. Y cuando hablo del pasado suena como que quisiera ir 70 años atrás. La verdad es 3, 4, 5 años atrás, justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia fue cuando los primeros sistemas que están dando forma a lo que nosotros hoy día conocemos como estas herramientas generadoras de imágenes generadas por inteligencia artificial aparecieron.
Y creo que es interesante revisar esos primeros intentos para lograr entender cómo funcionan y para entender cómo juzgar este contenido, cómo entenderlo. Si yo se lo quiero solicitar a un estudiante o si un estudiante me presenta algo generado con una imagen, si voy a una muestra y veo el trabajo de un artista, ¿cómo me enfrento a este trabajo que está generado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para allá va un poco la presentación. Imágenes generadas por inteligencia artificial, autoría, intención y otros dilemas. Como les comenté anteriormente, antes de partir, voy a requerir de vuestra participación en un momento, voy a salirme de la presentación y voy a pedir que prendamos las cámaras para poder ejemplificar un concepto. Agradezco que me cooperen ahí con momentáneamente prender las cámaras. Para comenzar, creo que es importante definir dos elementos, ya súper importantes para entender esta presentación. Lo primero es como aunar un concepto básico de imagen digital, que yo creo que muchos de ustedes ya lo manejan. La mayoría de ustedes proviene de alguna disciplina relacionada con las imágenes digitales. Y entender algo que es muy básico, que cuando yo tengo una imagen análoga, yo sampleo, yo tomo una muestra de las cualidades de esa imagen, el color, la luz que contiene esa imagen, y por el diseño actual de los sensores que se utilizan para capturar estas imágenes y por los estándares de estas imágenes, básicamente cada valor de luz o de color que posee una imagen está cuantizada en píxeles y a la hora de los cubos, un píxel es un valor numérico. Es decir, ese precioso fotomontaje que ustedes hicieron, ese render 3D que ustedes armaron y que dejaron rendereando durante 2 días, a la hora de los cubos para el computador es básicamente una tabla de Excel con valores numéricos, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle de imágenes no comprimidas versus comprimidas, sino que al momento cuando yo expando una imagen, la presento en una pantalla de computador, para el computador no ve que hay un plátano, no ve que está la Mona Lisa ahí, sencillamente nos presenta grupos de píxeles y por lo tanto grupos de números. Es muy importante entender eso, que básicamente para el computador o los sistemas computacionales de edición de imágenes, las imágenes son grupos de números, ¿no? Son valores numéricos. Lo segundo es tratar de entender qué es lo que nosotros entendemos por inteligencia artificial. Y créanme, para poder definir una inteligencia artificial o el concepto de inteligencia artificial podríamos tener 3, 4, 20 charlas y no podríamos llegar a un consenso. Hay múltiples definiciones de inteligencia humana y múltiples definiciones de inteligencia artificial. Y yo traté de unir ciertos conceptos a lo que normalmente se espera de una inteligencia artificial. Lo que normalmente nosotros esperamos de una inteligencia artificial, y aquí uso las referentes de la cultura popular, es HAL 9000, es Skynet, ¿no? Es Hair, ¿no? El caso de la película Hair. Sistemas computacionales muy complejos que permiten, primero, o que tienen, perdón, la capacidad de razonar, de usar estrategias, es decir, de poder predecir hacia o qué es lo que voy a hacer o cuál va a ser mi próximo paso de acción, resolver puzzles, que básicamente aúna los dos primeros criterios, ¿no? Hacer juicios en situaciones de incertidumbre, que es una capacidad que es meramente humana. Los seres humanos tienen una capacidad impresionante para no tener todos los antecedentes de una situación, poder tomar una decisión consciente y responsable en torno a eso. Que sea exitosa o no es otra cosa, ¿ya? Manifestar sabiduría, incluida la sabiduría de sentido común, ¿no? O sea, poder tomar decisiones en torno a contextos muy básicos, muy domésticos, muy naturales, no necesariamente escenarios épicos de dilemas de la inteligencia, ¿no? Planear, aprender, y por último, creo que es algo muy importante, una inteligencia artificial debiera ser capaz de comunicarse en lenguaje natural, es decir, debiera poder hablar con un ser humano uno a uno y nosotros no debiéramos conocer la diferencia, ¿no? Quienes se han metido un poco en estos temas quizás conocen lo que se llama el test de Turing, ¿no? Es un test al cual se le coloca un nombre en homenaje a un científico de la computación, Alan Turing, que él define que básicamente un test para definir cuando algo hay una inteligencia artificial, yo puedo tener un diálogo con ella y el interlocutor humano no debería ser capaz de descubrir que hay una máquina o un sistema detrás, ¿no? También podríamos hablar de que hay cualidades físicas, ¿no? Las habilidades de sentir, ver, escuchar, tocar, poder sentir el entorno físico, la habilidad de actuar, moverse y la habilidad de responder ante un peligro, ¿no? Eh, Pongamos un ejemplo un poco exagerado, pero cuando estuve tratando de hacer esta investigación de los referentes históricos, por ejemplo, una de las inteligencias artificiales más famosas es probablemente Skynet, ¿no? Que es como el gran enemigo de la humanidad en Terminator. Y básicamente la motivación de Skynet es que la humanidad es un peligro para ella, por eso decide aniquilarla con una
tormenta nuclear y una guerra nuclear, ¿no? Obviamente los ejemplos a los que nos vamos a ir hoy día no tienen que ir por ese tema, sino que la razón de por qué estoy definiendo un poco a grandes rangos de inteligencia artificial es que la presentación parte también desde el punto de partida de que todas estas herramientas generativas de imágenes no son inteligencia artificial. Básicamente el término inteligencia artificial se está utilizando actualmente como un método de mercadeo, como un método de darle una cierta cualidad técnicamente mágica a ciertos sistemas que están más basados en lo que se llama machine learning o aprendizaje maquínico. ¿Ok? Después de fijar esos dos marcos, de entender qué es lo que es una imagen digital y más o menos cómo debería ser una inteligencia artificial, que ya sabemos que no va a ser así lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a partir con el contexto. Y el contexto creo que es súper interesante manejarlo, porque yo creo que todos lo percibimos de alguna manera, pero creo que es bueno cuando hay algún autor que lo manifiesta en palabras. Y el contexto actual es que estamos viviendo en una época de capitalismo cognitivo y de capitalismo de datos. ¿Qué significa el capitalismo cognitivo? Hay múltiples sistemas, empresas, personas que están buscando tu atención. Y por último también, como segundo punto, hay multitud de gente que está buscando, empresas, corporaciones, sistemas, que están buscando tomar datos de tu interacción con los diferentes sistemas que existen, con los cuales uno interactúa, ¿no? Y aquí yo voy a tomar un párrafo de Pasquinelli, de un paper fantástico que se llama El nooscopio revelado. Posteriormente puedo dejar el link ahí para que lo puedan leer, en donde él hace un análisis crítico bastante interesante de las tecnologías en general que están detrás de los sistemas de machine learning. Él ni siquiera alcanza a hablar de inteligencia artificial, sino que él habla de estos sistemas de aprendizaje maquínico. Y aquí voy a parafrasear la traducción porque creo que es interesante posicionarnos desde este texto, en donde dice, la digitalización masiva, la cual se ha expandido con el Internet desde los años 90 y ha escalado con los centros de datos desde los años 2000, ha hecho disponibles vastos recursos de datos que por primera vez en la historia son gratuitos y desregulados, ¿ya? Yo creo que ese free lo podemos interpretar como libre también. Entonces, estamos en un régimen de extractivismo de sabiduría, o también conocido como Big Data, ¿no? Esta idea de extraer una enorme cantidad de datos de múltiples millones de usuarios y sacar conclusiones a partir de cruzar efectivamente esta cantidad de datos. Gradualmente emplea algoritmos eficientes para extraer inteligencia desde estas fuentes de datos abiertos, mayormente con el propósito de predecir el comportamiento de un consumidor y vender comerciales, vender, ¿cómo se llama esto? Publicidad, básicamente, ¿no? Google, Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. La tecnología, esta economía de la sabiduría, se ha transformado en una nueva forma de capitalismo, llamado capitalismo cognitivo, y quizás después en un capitalismo de vigilancia, por diferentes autores, ¿no? Es entonces esta cantidad de información que sobrepasa todo, estos vastos centros de datos, cada vez procesadores más rápidos, algoritmos para comprimir datos, son los que eventualmente están fijando las bases para los monopolios de la inteligencia artificial del siglo XXI, ¿no? Desde ahí nos paramos, ¿no? Y resumamos un poco esto, que quizás puede sonar como muy, muy grande, ¿no? Muy complejo, pero tenemos una inminente digitalización de la mayoría de las imágenes de uso humano y de procesos artificiales. O sea, seamos realistas, en nuestras disciplinas es muy raro ocupar, por ejemplo, una imagen análoga. La mayoría de nuestros estudiantes está desechando el papel por trabajar sobre una tablet, inevitablemente conectado a un computador, inevitablemente conectado a Internet. Para que estas imágenes sean procesadas y clasificadas, ¿ya? La enorme cantidad de imágenes requieren técnicamente una mano de obra humana infinita, ¿ya? Y también se nos presenta otra complejidad, que ¿cómo le sacamos valor, ¿no? ¿Cómo le sacamos valor a esta enorme cantidad de imágenes, ¿no? O sea, tengo que saber primero qué es lo que hay dentro de la imagen. El computador solamente sabe que hay un grupo de números, de píxeles. No sabe que hay un gato, no sabe que hay un plato, no sabe que hay una ilustración, ¿no? Entonces, por lo tanto, identificarlas requeriría manualmente, por seres humanos, una mano de obra infinita, ¿no? Y tenemos también el dilema de la incomputabilidad, que el sistema computacional puede presentarme, muéstrame una imagen, pero el computador no posee las capacidades para comprender lo que hay en una imagen, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo que veíamos al comienzo, de que tenía este fotograma un poco como de este virus, ¿no? Ampliamos la imagen para el computador, esta imagen inicial es sencillamente un grupo de números, no sabe lo que hay ahí, ¿no?
Y normalmente, si nosotros vemos el reel que ustedes tienen en sus teléfonos, este es un par de pantallazos de mi propio teléfono, nos vamos a dar cuenta que dentro de un teléfono humano está lleno de imágenes que no tienen ningún sentido ni ninguna lógica reunidas entre ellas. Sin embargo, Google lo único que quiere, en mi caso, es respaldar estas imágenes en un data center para, hasta ahora, por lo menos ofrecerme pequeños clips o pequeños videitos en donde me recuerda mis memorias o cuando estuve en la playa. Yo creo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Pero la pregunta, ¿cuál es la motivación comercial, no? ¿Cómo le sacamos plata finalmente a esta enorme cantidad de imágenes, no? Tenemos que identificarla. Pero los sistemas computacionales no son capaces de identificar estas imágenes. Para eso, por ejemplo, hay sistemas que parecieran ser como bien inocentes como el CAPTCHA, que ustedes han utilizado múltiples veces para poder entrar al CERVEL, a diferentes servicios. Y básicamente cuando ustedes entran en un CAPTCHA, es la forma en que Google lo está utilizando a ustedes mismos, como seres humanos, para que le ayuden a usted, al conglomerado, al servicio computacional, a poder identificar una imagen. Básicamente, elige todas las imágenes que tienen un bus. Y básicamente yo voy y marco cuáles son las imágenes que tienen un bus, ¿no? Hay empresas que se dedican a este trabajo. Por ejemplo, hay un caso de una empresa en Sudáfrica que emplea a 100, 200, 300 personas a las cuales las tiene viendo todo el día imágenes y tagueándolas y marcándolas para poder identificarlas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una mano de obra humana que es necesaria para poder marcar estas imágenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos un CAPTCHA, básicamente nosotros estamos ayudando a estos sistemas a marcar estas imágenes e identificarlas. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Claramente esta solución para poder darle una identificación a la imagen, para poder usarla comercialmente, es inviable con seres humanos. Necesitaríamos millones de seres humanos para poder taguear los trillones de imágenes que se producen diariamente. Se comienzan a utilizar redes neuronales para realizar procesos de clasificación de imágenes. Vamos a explicar qué significa una red neuronal, ¿no? Son procesos basados en el cruce entre la cibernética. Cuando hablamos de cibernética, no piensen en implantes cibernéticos, pensemos en la relación humano-máquina, ¿no? En la disciplina que maneja cómo los seres humanos nos relacionamos con los computadores, cómo diseñamos procesos que interactúan entre un sistema y otro, ¿no? Y que además están basados en la psicología. Y estos sistemas deben ser entrenados a través de bases de datos de imágenes, miles, cientos de miles de imágenes, y existe una rápida evolución en la última década del desarrollo de estas tecnologías, ¿ya? O sea, solamente en el nivel de papers que se produce de eventos nuevos, hoy, año 2023, están saliendo por lo menos a la semana unos 10, 20 papers con procesos relacionados o con progresos relacionados, perdón, a identificación de imagen, síntesis de imagen, una cosa que es muy difícil estar al tanto de lo que está pasando por la rapidez en la que va este medio. Pero volvamos un poco a estos procesos que comienzan a utilizarse para poder automatizar esto, ¿ya? Y aquí yo necesito detenerme un momento en esto, y aquí es donde vamos a ir un poco al pasado, ¿no? Porque yo mencioné un concepto que se llama la red neuronal, es decir, para poder identificar esta enorme cantidad de imágenes, para saber qué es lo que hay en esas imágenes, al saber qué hay en esas imágenes, podemos darle algún sentido, sacarle algún dinero, podemos saber qué es lo que este usuario está sacándole más fotos o que no, para poder ofrecerle cierto tipo de publicidad, etcétera, etcétera. Es imposible hacerlo solo con seres humanos, ¿cierto? Automaticemos este proceso. Empezamos a utilizar sistemas de redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal no es más que una representación a nivel de software, a nivel de hardware, es decir, a través de un sistema computacional que se parece un poco al funcionamiento del sistema nervioso, a un sistema nervioso, ¿ya? La forma más básica de una red neuronal es lo que se conoce como un perceptrón, que es lo que nosotros estamos viendo acá, un diagrama, ¿no? Este diagrama básicamente representa de una manera muy primitiva una neurona. Yo no sé si ustedes ven mi mouse, ¿se ve mi mouse o no? No sé si alguien pudiera... ¿Sí o no? Sí, Pablo, sí Sí, se se ve ve. el mouse Gracias. sin ningún Gracias. problema. Dale. Esta unión sumadora vendría a ser, perdón, vendría a ser básicamente lo que es el núcleo de la neurona, y cada una de estas entradas es básicamente una dendrita, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan un poco el diagrama de la enseñanza media, probablemente en clases de biología, en donde efectivamente una neurona tenía un núcleo, tenía un axón, ¿no? Y tenía dendritas que básicamente la conectaban a otras neuronas, ¿ya?
Y yo quiero leer acá un poco, voy a leer acá un texto breve, del lanzamiento de prensa de cuando se presentó este primer perceptrón implementado en un sistema computacional. Entonces, el nuevo dispositivo de la Marina aprende haciendo. Psicólogos presentan el embrión de un computador diseñado para leer y volverse sabio. La Marina reveló el embrión de un computador electrónico del cual se espera que escriba, hable, vea, se reproduzca a sí mismo y sea consciente de su existencia. La columna refiere a la presentación frente a la prensa del perceptrón, el resultado del proyecto de investigación del psicólogo Frank Rosenblatt para el Cornell Aeronautical Laboratory en Buffalo, Nueva York. Esta noticia, con esta presentación, data del 8 de julio de 1958. Lo que en ese momento el señor Rosenblatt presenta frente a los periodistas es la implementación computacional de este pequeño concepto, ¿no? De tratar de imitar el funcionamiento de una neurona. Y este sistema era capaz de, al colocar un sensor óptico, básicamente un pequeño sensor de luz, ¿no? Conectado a un computador que era del tamaño de una habitación, detectar y decirte si es que la luz estaba prendida o apagada. Y básicamente había una luz que se prendía y se apagaba enfrente del sensor, y después de 50 intentos, la red neuronal era capaz de definir y dar una respuesta, de decir si hay una luz prendida, si hay una luz apagada. ¿Ya? Ese era el nivel básico de lo que podía hacer un computador en el año 58. Es decir, si el píxel era negro o si el píxel era blanco, básicamente, ¿no? Si nosotros lo lleváramos al lenguaje un poco de el valor de luz en una señal, una imagen digital. Una cosa que me llama la atención de esta nota es primero toda esta aura fantástica de que era lo que este sistema iba a poder ser capaz de hacer en un futuro, que de cierta manera año 2023 se está cumpliendo un poco. Pero lo otro es que en la historia de Rosenblatt es bien compleja porque él se ve topado con la tecnología de la época y que es imposible hacer crear o crecer estos sistemas de redes neuronales de una manera mucho más compleja con cientos o miles de redes neuronales o de neuronas artificiales, ¿no? No, él no puede hacer, la tecnología de la época sencillamente lo limita, ¿no? Pero aquí está un poco el antecedente, ¿no? Actualmente, y esto es solamente una muestra breve, existen cientos de topologías de redes neuronales que ocupan cientos, miles, millones de redes de pequeñas neuronas artificiales, que básicamente es código en software. Cuando hablamos de una red neuronal, no es una placa de circuito, es básicamente software, ¿no? Que está pensado para redirigir y pasar por diferentes capas de redes neuronales que permiten filtrar, adaptar, generar, cumplen múltiples funciones, ¿no? Y actualmente, año 2023, hay múltiples topologías muy complejas que permiten hacer diferentes tipos de tareas, desde identificar imágenes, identificar sonido, sintetizar imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la lógica del machine learning, ¿no? Del aprendizaje maquínico. Tratemos de acercarnos más al área que nos interesa, que es el tema de la generación de imágenes. Hasta ahora estoy tratando de dar un poco de background de dónde viene esta tecnología, ¿no? De cómo funciona. Básicamente, estos sistemas actuales de generación de imagen funcionan con set de datos de entrenamiento, es decir, en el caso que yo quisiera sintetizar rostros humanos, voy a tener que tener una base de datos de miles, millones de imágenes de rostros humanos. Voy a tener un algoritmo de aprendizaje, ¿ya? Que va a analizar, que va a revisar, que va a identificar qué es lo que hay en estas imágenes. Hay algunos que son de uso general, que permiten trabajar con diferentes tipos de imágenes. Hay algunos que son específicos, como el ejemplo que estoy dando, el de los rostros humanos. Finalmente, estos sistemas generan un modelo estadístico. Esto es muy importante entender. Finalmente, este aprendizaje se traduce en un modelo estadístico que es capaz de representar el espacio de posibilidades de cómo se compone un rostro humano en este ejemplo, ¿no? Y por lo tanto en algún momento hay un input de usuario, es decir, hay un usuario que dice, oye, sistema, quiero que me generes un rostro con tal y cual característica, y este sistema va a generar un rostro nuevo, ¿no? Podríamos aplicar de manera muy general, porque funcionan de diferente manera, a los sistemas que están generando texto, a los sistemas que generan audio, a los sistemas que están empezando a generar video, a los sistemas que generan 3D, funcionan más o menos de una manera muy general
de una estructura similar a la que presento acá. Centrémonos en un ejemplo bien particular que creo que es el que nos va a servir para poder entender de mejor manera, ¿no? El año 2014, Ian Goodfellow, ingeniero informático, trabajando para Google, ya no trabaja para Google, pero trabajó bastante tiempo para Google, él crea lo que se llaman las GANs, ¿ya? El concepto de GAN, que es un Generative Adversarial Network, o una red neuronal adversaria. La red neuronal adversaria funciona de una manera bien interesante. Son dos sistemas de redes neuronales. Uno, que es capaz de identificar, ¿ya? Identificar el grupo de datos que yo le estoy entregando. Pongamos el ejemplo acá, rostros humanos. Yo le estoy entregando una base de datos enorme, miles, millones de imágenes de rostros humanos, porque yo quiero que este sistema posteriormente, de manera automática, sea capaz de reconocer un rostro humano nuevo que no estaba originalmente en este set de entrenamiento, ¿no? Quiero que a futuro, cuando yo le presente una nueva imagen, diga, sí, aquí hay un rostro humano, ¿no? Parte de este proceso es que la máquina, el sistema, la red neuronal, produce una imagen nueva para tratar de engañarse a sí misma y saber si aprendió cómo son los rostros humanos. Por lo tanto, hay una segunda red neuronal, que es la red neuronal discriminadora, que toma esa imagen que produce la primera y dice, no, todavía no estás entendiendo cómo funciona un rostro humano, cuál es la estructura de un rostro humano. Hay que alimentarte con más, o hay que seguir procesando las imágenes, hay que seguir extrayendo datos, hay que seguir revisando, hasta que eventualmente el sistema produce una imagen que es infalible, es decir, yo la reconozco como rostro humano, por lo tanto, cuando yo vuelva a meter imágenes nuevas, el sistema va a ser capaz de reconocerlas. El efecto secundario de este proceso es que estos sistemas se volvieron muy buenos en ser capaces de generar nuevos rostros humanos a partir de los que estaban entrenados. Y es básicamente a partir de las GANs que comienza esta revolución de estos sistemas que son capaces de generar imágenes sintéticas a partir de la nada, ¿no? A partir de estos sistemas de entrenamiento. El primer ejemplo que en su momento generó bastante revuelo es el sitio web This Person Does Not Exist, que es capaz de generar imágenes que en una primera vista son exactamente iguales a las que debería ser un ser humano. Este sistema no es capaz de producir autos, no, solamente está hecho para producir rostros humanos, y aquí estamos viendo un par de resultados de estas imágenes, ¿no? Brevemente me voy a ir al sitio web para que lo podamos ver. Cada vez que ustedes recargan el sitio web This Person Does Not Exist, muestra un rostro humano generado mediante una red neuronal antagónica, ¿ya? Y claramente, si nosotros vemos estos rostros, al menos en una primera intención, de hecho este es un súper buen ejemplo, estos rostros humanos parecieran ser generados, parecen ser fotografías tomadas en la calle, ¿no? Pero claramente nos topamos con lo que yo les mencionaba al comienzo, cuando les mostraba el diagrama, ¿no? Estos son modelos estadísticos, están basados a partir de lo que yo entreno a este sistema. Y por ejemplo, hay un porcentaje bastante menor de la población que ocupa lentes, por lo tanto, este algoritmo, la manera que fue entrenado, quizás no es tan bueno para identificar cómo funciona la estructura de los lentes y al momento de producir la imagen, la produce de manera incorrecta, ¿no? Voy a cargar otra imagen. Por ejemplo, aquí también vemos el mismo dilema, que alrededor del ojo hay como una especie de defecto, en donde claramente en pequeños detalles uno se va dando cuenta que quizá el sistema tiene sus fallas, o que esto podría no ser una imagen, ¿no? Una imagen fotografiada. También ocurre mucho con los fondos. ¿Qué es este fondo donde está esta persona, no? Ocurre también con algunos, como los aros, anillos, piercings, etcétera, etcétera, porque claramente hay un porcentaje menor del dataset en donde los seres humanos que estaban en esas fotos quizás no contenían esos elementos y la red neuronal no es capaz de identificarlos completamente, ¿no? Y por lo tanto reproducirlos. Y aquí hay un elemento que creo que es súper importante entender, que es el espacio latente, ¿no? El latent space, que para mi gusto, dentro de esta tecnología, dentro de este tema generativo de imágenes, lejos como lo más interesante en términos conceptuales, creo yo. Y aquí quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Les quiero pedir, por favor, si es que no han huido,
Les quiero pedir, yo me voy a salir brevemente de la presentación y les quiero pedir si pueden prender sus cámaras durante un momento, ¿no? Brevemente. Y ojalá estén en la vista de grilla para que todos nos podamos ver, ¿ya? El latent space, el espacio latente, es básicamente la representación viva de este modelo estadístico, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomara una foto de todos quienes están con la cámara presente aquí, estos serían los límites de nuestro latent space, ¿ya? Es decir, el sistema solo podría generar imágenes que contienen los rasgos de los seres humanos que están en estas fotos con las que yo estoy entrenando. Por ejemplo, yo veo que en esta fotografía no hay nadie con dreadlocks, por ejemplo, con trenza. Por lo tanto, el sistema no podría generar dreadlocks, porque el set de entrenamiento que yo le estoy entregando no los posee, ¿ya? Podría generar interpolaciones entre mi ausencia de cabello a el cabello más largo de alguna de las asistentes. Podría generar, por ejemplo, diferentes tipos de marcos de lentes, porque dentro de los asistentes hay diferentes tipos de marcos de lentes. También, por ejemplo, gente que tiene barba o que no tiene barba, o pecas, por ejemplo, que yo estoy viendo en algunas personas. Pero no podría generar nada que no esté en este dataset original de imágenes que yo entrené. Y ese es un concepto súper importante. Voy a pasarme a otro ejemplo. Ahora pueden apagar la cámara para poder tratar de explicar el concepto de este latent space. Quiero mostrar otro ejemplito relacionado con eso. Perdón, los tenía en el navegador. Que tiene que ver, por ejemplo, con... Acá yo tengo un ejemplo, un YouTube Short, en donde lo que estamos viendo es la navegación de un espacio latente. Quienes tienen un carnet que pesa más y recordarán, por ejemplo, el videoclip de Michael Jackson, en donde uno veía el efecto de morph, ¿no? Esto no es un morph. Lo que nosotros estamos viendo acá, en este video, es una navegación al azar a través del espacio latente. Es decir, estamos pidiéndole al sistema computacional casi como que use cada imagen con la que fue entrenado como si fuera una especie de keyframe, y estamos viendo todas las posibilidades, por ejemplo, de un modelo solamente de entrenamiento de auto. Aquí alguien entrenó un sistema de redes neuronales con un GAN, con imágenes solo de vehículos, cientos, miles de imágenes de vehículos, diferentes colores, formas, tamaños, etcétera, etcétera, y nos estamos moviendo en este espacio de posibilidades, casi como si estuviéramos haciendo un scrubbing, ¿no? Moviendo en una línea de tiempo, aunque no es una línea de tiempo, pero nos estamos moviendo en este espacio tratando de ver todas las posibilidades de poder generar una imagen nueva, ¿no? De hecho, es bien interesante el fenómeno que ocurre en donde hay momentos en donde no sabemos cuándo hay un atrás o no sabemos cuándo hay un delante en el vehículo, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta es la navegación del espacio latente. Muchos autores definen, creo yo, de manera errónea, el espacio latente como la imaginación, ¿ya? Que básicamente esta es la imaginación de estos sistemas. Si hubiera una imaginación, probablemente podrían salir cosas nuevas, solamente estamos obteniendo cosas derivativas, ¿ya? Me estoy alargando un poco, prometo que voy a hacer cortito lo que queda para que vayamos terminando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre posterior a que estos sistemas comienzan a hacerse populares? Todos estos sistemas son open source, yo puedo descargar los modelos, puedo entrenarlo con mis propias imágenes, puedo instalarlo en mis propios servidores, en mi computador casero, arrendar servidores para empezar a trabajar con ellos. Artistas, usuarios, amateurs han comenzado a utilizar estas herramientas para la creación de imágenes originales o basadas en procesos de entrenamiento, en general gracias a la libre disposición de estas herramientas, ¿no? O sea, afortunadamente son todas open source, podemos usarlas libremente si manejamos las herramientas técnicas, ¿no? Existe un mercado incipiente, ahora es mucho más amplio, ojo, de la producción de obras visuales generadas por GANs, si bien no libre de polémica, y vamos a ver un par de ejemplos. Y el desarrollo de estas tecnologías y sus derivados avanza un paso vertiginoso, eso ya lo mencioné, no me voy a detener ahí. Veamos un par de ejemplos. Creo que uno de los ejemplos más famosos de estas obras de arte o piezas de imágenes, me voy a concentrar en un par de obras de arte, son la que se llama la serie de la familia de Bellamy, La Famille de Bellamy, generada en el 2018, esto es como el pasado ya, 5 años atrás. Fue una imagen generada por GANs, la cual después se imprimió en inyección de tinta. Esta imagen se vendió en Christie's por $432.500. O sea, 2018, ¿no?
supuestamente la prensa decía que el resultado de este colectivo francés, de Obvious Collective, es que ellos eran los primeros desarrolladores o de crear estas imágenes que estaban generadas solamente por la inteligencia artificial. ¿Ya? Ese era el gancho como un poco del producto, ¿no? La inteligencia artificial está generando estas obras. Que básicamente esta serie se puede ver en el sitio web de Obvious Collective. Se llama La familia de Bellamy. Son una decena de estas obras. Y básicamente la primera, que es la Edmond de Bellamy, un supuesto conde de esta familia que no existe, se vende por casi $500,000. Inmediatamente, gracias a las redes sociales, se arma una polémica en Twitter a partir de un artista bastante joven que se llama Robbie Barrett. Robbie Barrett tenía apenas 21 o 22 años en ese momento. Vamos a ver a Robbie Barrett en un momento. Y él menciona, dice, ¿por qué no me citaron como en los créditos de la obra? En ese momento Robbie, que era un artista norteamericano muy joven que estaba tratando de hacer obras con inteligencia artificial, ya llevaba haciendo varias obras, estaba tratando de armar un portafolio para estudiar arte, dinero para el cual la carrera él no tenía, ¿no? Y le dice, si yo hubiera vendido al menos una de mis propias obras en fracción de lo que ustedes la vendieron, yo podría estar estudiando, ¿no? Y Robbie revela que efectivamente Obvious Collective utiliza el modelo que él había entrenado. Robbie Barrett habría creado un modelo de entrenamiento que lo había alimentado con imágenes libres de copyright. Y Obvious Collective modifica muy poquito este algoritmo, este sistema, y produce estas imágenes. Volvamos a la presentación. Posteriormente a que Robbie agarra cierto interés o como cierta renombre en el medio, justamente por esta pequeña polémica, a él lo invita una galería de arte, la Avant Gallery de Francia, y él trabaja en conjunto con un artista que se llama Barrot, de apellido Barrot, ¿ya? Y ellos producen para una obra una serie que se llama la serie Infinite Skulls, como Calaveras Infinitas. Lo interesante de este proyecto es que este artista Barrot, un artista tradicional que pintaba en óleo, cada vez que terminaba de pintar y le sobraba óleo, tomaba un trocito de madera y pintaba una calavera. En 20, 30 años de trayectoria tenía cientos de estas calaveras. Por lo tanto, con Robbie, ¿qué es lo que hace? Entrenan un GAN, una Generative Adversarial Network, con todas las calaveras que había él creado, y empiezan a generar estas calaveras nuevas, y en un proceso de co-curatoría, el mismo autor decide cuáles son las que valen la pena, cuáles no, y presentan en una galería ambas obras una al lado de la otra, sin que el espectador sepa cuáles son las que fueron hechas a mano por Barrot y cuáles fueron las que fueron generadas por estos modelos de entrenamiento armados entre Robbie Barrett y el pintor Barrot. Yo creo que voy a dejarle los links, no creo que tengamos el tiempo para poder verlo, ¿ya? Básicamente aquí detengo un momento del documental que hay sobre la creación. La frase que vemos acá es del mismo artista, dice del pintor: a veces me da ideas, pero nunca veo una imagen que totalmente me satisfaga, dice el pintor. De hecho, en otra frase dice: voy viendo cómo el sistema va generando estas imágenes nuevas y a veces me dan ganas de pegarle un coscacho y decirle, no te vayas para allá, estabas bien en lo que estabas haciendo. Pero hay que recordar que en 2018 estos sistemas no permitían ser muy controlados tampoco por los usuarios. Brevemente voy a poner acá una pantallita nomás, no vamos a ver mucho en detalle, voy a dejar los links. Vemos más o menos el proceso de Robbie Barrett, en donde él empieza a entrenar el sistema y empieza a generar y explica un poco el funcionamiento de cómo se generan estas nuevas imágenes, ¿no? Voy a adelantarlo un poco. Y ahí vamos viendo cómo de a poco el sistema pixelado va aumentando la revisión, va haciendo diferentes pasadas, ¿no? Hasta que eventualmente empieza a generar estas imágenes que son derivadas de las que originalmente habían entrenado, ¿no? Ya voy terminando ya. Me voy a saltar este ejemplo que creo que se escapa un poco a lo que acabamos de ver, un proyecto bien interesante, agradecería que le tomaran nota, es un proyecto de Memo Atkin del 2017, un poco previo, en donde en una instalación interactiva uno podía
colocar imágenes en vivo y el sistema las convertía en otra cosa. Creo que se escapa un poco a lo que estamos conversando con los dos ejemplos anteriores. Y yo creo que una gran pregunta que a ustedes les aparece y que nos debería aparecer cuando vemos este tipo de casos y cuando nos vayamos a enfrentar también con los trabajos de nuestros estudiantes, ¿no? Cuando ellos empiezan a llegar, porque más allá de que nosotros coloquemos reglas de si pueden ser usadas, no pueden ser usadas, eso es ético o no, es una discusión demasiado larga que todavía la estamos dando, ¿no? Pero una gran pregunta que debería hacerse, dice, ¿existe una transferencia de autoría entre el usuario artista, porque a veces es un usuario de software, a veces es un artista, y el sistema de redes neuronales que se entrena? Y dice, ¿qué estructuras teóricas y técnicas, así como categorías de clasificación, debemos diseñar para comprender la producción de estas imágenes? Spoiler, la respuesta no es sencilla, ¿ya? Sin embargo, lo que yo sí quiero dejarles ahora al final de la presentación como una especie de posibilidad es que es un espectro de transferencia de autoría. No podemos decir que sí o que no, que sí hay un trabajo o yo entreno creativamente mi obra a través de estas redes neuronales y esa red neuronal posee mi esencia creativa. No, no es así. Así como tampoco podemos decir que el sistema es completamente impuro o completamente artificial y que la máquina lo genera de cero. Y yo las preguntas que uno debería hacerse cuando se enfrenta a estas obras van por uno entender de dónde viene el material que se utilizó para entrenar estas obras, ¿ya? El algoritmo o red neuronal que se usó, cuál es la influencia que tiene el usuario en el proceso generativo de la imagen, si es que existe una curatoría de imágenes generadas, es decir, dejamos que la máquina lanzara nomás, o si que efectivamente nosotros decidimos y tomamos decisiones conscientes del material que se producía. ¿Qué tanto postproceso le colocamos a esta imagen? ¿Las pasamos por Photoshop? ¿Qué sé yo? Y también ciertos aspectos técnicos del equipamiento computacional que creo que eso podría interesarle mucho más a aquellos que vienen del área de las artes visuales, ¿no? O sea, básicamente en una obra de nuevos medios uno coloca el hardware que fue utilizado al momento de producción. Entonces, si nosotros nos vamos a los dos ejemplos que revisamos hacia atrás, podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de Infinite Schools, el material original proviene de un artista original, es decir, es el material de un artista de Barrot, ¿no? Que tenía un pool enorme de material para poder entrenar. Segundo, sí hubo curatoría, mientras ellos procesaban las imágenes, decidían qué imagen quedaba y no. Tercero, Robbie Barra trabajó en el software, es decir, tuvieron incidencia en el software. Cuarto, no hubo postproducción, ¿ya? Quinto, efectivamente trabajaron con tal y cual computador e imprimieron este material después en inyección de tinta para aparecer en la galería. Por lo tanto, en ese caso, en ese ejemplo, es una obra que sí posee una transferencia creativa o de autoral muy cercana a los autores. Quizás no tanto como el ejemplo de Obvious Collective, en donde en el ejemplo de Obvious Collective las obras no pertenecían a ellos, eran de artistas clásicos muertos, libres de copyright, ¿no? El modelo de software lo tomaron de otro autor, de Robbie Barra, lo modificaron levemente, sí hicieron una curatoría de obra, y sí imprimieron el material bajo ciertas características. Pero creo que los dos elementos principales, que es el material original y el modelo de aprendizaje, no es cercano a ellos, no es cercano a los autores. Por lo tanto, aquí podríamos hablar más cercano a una remezcla, un collage, una reinterpretación de un material original, más que una obra original, ¿no? Entonces los dejo un poco con estos dos extremos, ¿no? Por un lado hay una transferencia de autoría pura, en donde el autor entrena el material con sus propias obras, ojalá programar él mismo el algoritmo, cosa que es muy difícil. Él mismo hace la curatoría, él mismo hace la postproducción y luego imprime el material. Y en el otro extremo está esta transferencia de autoría mixta, ¿no? En donde se utiliza un modelo entrenado por terceros, con obras de múltiples autores, con software de fuente abierta también de múltiples autores, ¿no? Entonces tenemos como este espectro de autoría, de creatividad, de transferencia, desde el momento en que entrenamos el sistema hasta que generamos la imagen. Eso, me pasé mucho de tiempo, les pido disculpas, espero que les haya llamado la atención, que genere su interés, y de ahí guardamos las preguntas para el final. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, supongo que como vengo yo, aprovecho de yo hacer el vínculo, si te parece bien, Daniel, para que vayamos rápidamente a mi presentación. En honor al tiempo también, muchas gracias, Pablo, por tu excelente presentación. De alguna manera deja muy bien introducido el tema, de un punto de vista mucho más teórico también de lo que yo lo tengo pensado, porque en verdad
Yo vengo del mundo de las comunicaciones, yo estoy viendo acá las caritas o los nombres de todos los conectados, espero que no haya una fuga masiva y espero hacer lo más lúdico y entretenido posible esta presentación, pero yo vengo del mundo de las comunicaciones, entonces, ¿qué fue lo que pensé yo para esta presentación? Voy a proyectar mi computador, en verdad, porque quiero mostrar cosas de mi computador, incluyendo la presentación. Me imagino que ven la pantalla del computador, ¿cierto? Se ve perfecto. Dale Sí. nomás. Se ve. Ya, genial, gracias. Ah, y apreté justo el botón que no tenía que apretar. Paciencia, paciencia, ya vuelvo a hacerle clic. Listo. Porque quiero mostrar otras cosas que tengo abiertas en el computador, entonces es más fácil así. Quiero partir con una noticia que me causó mucha risa, pero para darle un puntapié un poco a mi presentación, que es ChatGPT aprueba los exámenes de Derecho y de un MBA, es eso sí, un alumno mediocre. Ya, entonces, esto de un sitio web confiable, fue un estudio, yo lo leí, fue un estudio de estudiantes de doctorados en Estados Unidos, era un estudio confiable, en donde agarraron estudiantes de derecho que tenían que dar pruebas, y efectivamente hicieron una comparación con un grupo control, que eran los grupos de estudiantes, que hicieron todo normal, y bueno, y el grupo, y el chat, digamos, el chat GTP, respondiendo a las mismas inquietudes, y finalmente el chat GTP sí lograba pasar todas las evaluaciones, pero quedaba como un abogado mediocre, en comparación a un estudiante que en el fondo se podía lucir. Pero encontré que era un buen punto de partida mi presentación, porque lo que yo les quiero en verdad traer, y de manera un poco más lúdica, porque yo no tengo tanto mi expertise, tal vez por así decirlo, tal vez no tiene un aspecto tan teórico o desde el punto de vista de la imagen, como Pablo Ortúzar. Acá presente, yo vengo del mundo de las comunicaciones digitales, soy docente hace varios años, y de repente a todos nosotros, ¿cierto?, se nos viene el tema de la inteligencia artificial, y yo tal vez dentro de mi escuela, dentro de la Facultad de Comunicaciones, soy el que más se acercaba a esta área para meterme, y he estado aprendiendo en la medida que nos ha tomado la ola, ¿cierto? Entonces yo he visto que han ocurrido dos fenómenos, y eso es lo que les quiero presentar hoy día. ¿Cómo ve el tema del chat GTP y el tema de... Yo en particular no me voy a meter con el tema de la imagen, eso Pablo ya lo hizo muy bien, yo me voy a meter con el texto y con las búsquedas que se pueden hacer para buscar información y para procesar dicha información a través de la inteligencia artificial. Entonces yo, como docente, pero también como académico, lo he vivido desde ambas veredas, y eso es lo que les quiero presentar hoy día, cómo lo ve el estudiante y la preocupación que tenemos nosotros como docentes de qué hacemos con los estudiantes que ahora cualquier trabajo escrito que uno les pida, uno tiene la duda de si acaso usaron o no la inteligencia artificial para responder, qué hacemos, qué tan así es, etcétera. Y por otro lado, el punto de vista del académico, del investigador, varios de nosotros, por eso yo también estoy considerando que la mayoría de ustedes no son del área de comunicaciones, pero muchos de ustedes sí escriben trabajos académicos, científicos o ensayos, etcétera. Y ahí es otro tipo de uso que le podemos dar a este tipo de herramientas. Entonces les quería traer como un poco como yo veía ambas visiones. Desde el punto de vista del estudiante, a ver, ¿qué cosa puede hacer en concreto? Esto es muy básico, básico en el sentido de que esto apareció en todas partes, así que yo estoy pasando algo, o sea, estoy viendo algo que probablemente ustedes o ya han leído o se han enterado, así que me disculpan si lo encuentran demasiado básico, pero es para que todos estemos en la misma línea. El chat GTP es un sistema robusto de información que te entrega información sacada de miles de fuentes diversas. Es una conversación, uno abre chats y uno le puede preguntar información, qué tipo de cosas se puede hacer en el chat GTP. Por ejemplo, le puedes pedir que te explique un tema complejo en palabras sencillas. Entonces, yo le pregunté, o más bien le pedí, trato siempre de pedirle por favor, aunque sea una máquina, trato de ser cordial. Acá no fui muy cordial. Le dije, explícame la teoría de la relatividad en palabras sencillas. Y esto el ChatGPT lo puede hacer.
Y esto es una revolución, porque antes si uno tenía que buscar la teoría de la relatividad, incluso hace pocos años atrás, uno la buscaba, no sé, tal vez un estudiante la podría buscar en Wikipedia, pero Wikipedia te va a entregar muchas páginas, es una sábana de información referida a la teoría de la relatividad. En cambio, una de las revoluciones que trae este tipo de búsqueda es que uno le puede pedir, en el fondo, cómo quiere uno que le entregue la información, con qué tono, de manera sencilla, de manera diagramada. Entonces te dice, claro, te dice el chat, y te entrega una información bien, o sea, si yo hubiese estado en clases de física y hubiese dado este tipo de respuesta a mi profesor de física en cuarto medio, me hubiese sacado inmediatamente una excelente nota, y no esas notas paupérrimas que me saqué en física, porque claramente esto en el fondo me hubiese ayudado muchísimo. Y efectivamente te entrega la información en palabras muy sencillas de temas bastante más complejos. Por ejemplo, y tú puedes seguir la conversación, y yo seguí y le dije, bueno, ¿me puedes entregar un mapa conceptual de la teoría de la relatividad? Bueno, si es que es el mismo chat, el chat entiende que tú estás solicitando más información sobre el mismo tema. No necesitas repetir teoría de la relatividad. Le dices, entrega un mapa conceptual, y te entrega un mapa conceptual. Si le preguntas por un diagrama, te va a entregar un diagrama, un flujo, etc. Otro tipo de cosas que puede hacer el chat GTP y que se está viendo en redes sociales, porque algo ya un poco más lúdico, supongamos que usted tiene que se llama unas vacaciones programadas de 7 días, tiene el tiempo ajustado, usted le dice al chat GTP, por favor, yo me voy a ir de vacaciones a Barcelona y a París 7 días, ¿me puedes entregar un itinerario de qué hacer en esas ciudades por 7 días, incluyendo el traslado, por ejemplo? Vale, te lo entrega, día por día, separado. Si incluso tú le podrías poner tu presupuesto, y te entrega en el fondo las mejores opciones de acuerdo al presupuesto que tú entregaste. Lo interesante de esto es que la inteligencia artificial existe hace cientos de años, cientos de años entendido como distintos avances tecnológicos, pero este tipo de inteligencia artificial desde decenas de años, pero por primera vez se está viendo que de alguna manera se adapta de una manera muy sorprendente al tipo de información que uno necesita. Si uno le pone un presupuesto, te lo entrega. ¿Y qué es interesante de esto? Que, por ejemplo, efectivamente las respuestas que me tiraba, yo le pedí por Barcelona y París. Yo viví en Barcelona un año y hice ahí una maestría, entonces yo quería escoger una ciudad que yo conociera bien, porque no sé si varios de ustedes probablemente han estado en Barcelona, pero los lugares turísticos también alejados uno de sí. Ya, por ejemplo, la Sagrada Familia está bien alejada del Parque Güell, está bien alejada de las Ramblas, hay que tomar el metro, no es que como que uno camina hasta acá en la Plaza de Armas y camina ahí un par de cuadras y está en Plaza Italia, no es tan así. Entonces quería ver en el fondo si en estos itinerarios estaba considerando la distancia geográfica, si está dentro del conocimiento que tiene y que uno no se lo tiene que entregar. Y efectivamente lo considera. Efectivamente, si uno va día por día, por lo menos en Barcelona, que yo me manejo un poco mejor que París, es un itinerario para una familia común y corriente, que se mueve más o menos lento, que va a hacer un par de lugares turísticos al día, que esos lugares turísticos están relativamente cerca uno del otro. Al día siguiente te está sugiriendo otro sector de la ciudad. Así que en ese sentido, sí es una herramienta útil. Es una herramienta muy útil cuando uno sabe discernir para qué sirve. Que ese es el tema que nosotros tenemos con los estudiantes, que nosotros en el fondo queremos en ellos que exista criterio, no que no la usen, porque esto es como que de repente aparece la calculadora, y probablemente en la época en que apareció la calculadora, los matemáticos que hacían todos los cálculos manuales, las derivadas y todos sus cálculos eternos, estaban muy enojados con el surgimiento de la calculadora, pero la calculadora no tenía la culpa. Se tenían que adaptar a lo que esa calculadora iba a involucrar. Por ejemplo, ¿con qué cosa hay que tener cuidado con el ChatGTP? Tú al ChatGTP también le puedes pedir, y acá viene el tema ya más del estudiante que está buscando información, por ejemplo, para un ensayo. Y yo, funciona tanto en castellano o en inglés, entonces yo le pedí información de un tema que investigo yo, que es el hate speech, el discurso de odio, como académico,
y tú ese tema después le puedes pedir que te entregue una lista de referencias, te lo entrega perfectamente ordenada, una lista de referencias NAPA, pero si tú haces una revisión cita por cita, te das cuenta que algunas de esas citas son verídicas y otras no. Las que están con una cruz al lado, yo no pude terminar de rastrearlas. O sea, puede ser o que no existan o que no estén en el fondo en ninguna, no estén en Web of Science, en Scopus, etcétera, ya que no estén rastreables. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Yo no usaría el ChatGPT, por ejemplo, para trabajos académicos, a no ser que sea solo para buscar, para que en el fondo me entregue información general de un tema, con algún tono en específico, pero para yo en el fondo informarme mejor sobre un tema, no para usarlo como fuente primaria de conocimiento, ni mucho menos en ningún caso, porque eso sería plagio, ni mucho menos hacer un copy-paste. Lo que le quiero seguir ahora, siempre recuerden que lo estamos viendo desde el punto de vista del estudiante, es qué cosas están diciendo los estudiantes a raíz de la revolución del ChatGPT. Si ustedes no usan TikTok, esto les va a causar mucha gracia, porque esto es cómo los estudiantes están avisando entre ellos de cómo los profesores nos estamos enterando del ChatGPT y qué tipo de cosas estamos haciendo para de alguna manera sancionarlos con un 1 o darnos cuenta de que hay inteligencia artificial, etc. Entonces, veamos estos videos porque me parecen muy ilustrativos. No uses ChatGPT si eres estudiante. ¿Pero por qué? Los textos generados por ChatGPT se puede comprobar que has utilizado ChatGPT. Entonces, ¿qué utilizamos? Yo te recomiendo you.com, que es como ChatGPT, pero aparte te da las referencias bibliográficas y no pueden comprobar que las has utilizado. Si quieres más truquitos así, sígueme. Sí, Turnitin detecta ChatGPT y tenés que tener mucho cuidado. Así que en este video te voy a decir cómo hacer para que no te pase. Lo más seguro es reescribir tu texto de ChatGPT entrando a Quillbot. Para esto vas a traducir el texto al inglés y lo vas a pegar en Quillbot y te lo va a reescribir de tal forma que no va a saber nadie que lo hizo una inteligencia artificial. Y lo siguiente que vas a hacer para estar 100% seguro es entrar a AI Content Detector, así como ven en pantalla. Ahí pegas el texto que te dio Quillbot y te va a decir si tiene rastros de inteligencia artificial o no. Si en esa página no aparece ningún rastro de inteligencia artificial, lo podés mandar sin problema. Y evitás que te pase esto. Actualmente los maestros se están dando cuenta que los niños están usando ChatGPT. Sin embargo, hay una página que se llama Quillbot. Esta página lo reescribe y esto se creerá a los maestros que tú lo escribiste y no hay forma de comprobar lo contrario. ¿Entiendes la disrupción que esto está creando para escritores, escuelas, maestros y para todo? Ahora, para que el maestro sepa que lo escribe el alumno, lo tienen que escribir ahí mismo en el salón. Bueno, como se fijan, esto en el fondo realmente está involucrando una revolución en el aula, sobre todo en carreras, o bueno, en casi todas las carreras, pero en una carrera como periodismo, publicidad, en donde basamos mucho el conocimiento en la confianza que tenemos en la autonomía que deben tener los estudiantes, en la búsqueda de información de fuentes, en el caso del periodismo, de fuentes confiables, escrituras de ensayo, reportajes, etcétera. Esto obviamente está significando algo muy disruptivo. Lo que decía el último video es que efectivamente cada vez hay más profesores que están haciendo más trabajos en clase, ensayos en clase. Son los profesores finalmente los que más nos tenemos que adaptar a esta revolución y a ver de qué maneras innovadoras podemos evaluar, por ejemplo, más interrogaciones orales, más debates grupales. Yo hago un ramo de actualidad nacional, les pido más trabajo grupales. Yo acá les quiero mostrar solamente para complementar uno de los videos para que vean cómo se hace esto, pero muy fácil. Uno agarra cualquier trabajo. Yo acá voy a abrir un trabajo que escribí yo, un abstract en castellano. Por ejemplo, yo puedo agarrar este párrafo, lo copio, me voy a Google Translate, lo traduzco, y bueno, voy a copiar cualquier párrafo de acá,
No, esta era para la segunda parte de... Perdón, esta era para la segunda parte. El tema del chat GTP, por ejemplo, solamente hacer una pregunta tipo, explíqueme, o explícame, explícame la teoría de, lo mismo, la teoría de la relatividad en palabras sencillas. Lo interesante es que siempre entrega una respuesta distinta. Tú le puedes hacer la misma pregunta, pero como está buscando entre miles de fuentes, por eso también es tan difícil rastrear lo que ChatGTP entrega, como rastrearlo desde un punto de vista de profesor, pero lo que ellos hacen es copiar, o pueden hacer es copiar, lo llevan a este programa del Quillbot, que es un programa gratuito, tiene un límite ciertamente, y lo pegan, le aprietas en parafrasear, y escribe exactamente lo mismo, pero de manera distinta. Reorganiza la frase, entonces si acá dice desarrollada por Albert Einstein, dice creada por Albert Einstein, cambió nuestra comprensión, entonces reordena los tiempos, etcétera, cambia los tiempos verbales, reordena las oraciones, y de esta manera, si uno utiliza uno de estos programas como Turnitin, va a arrojar de que hay una menor porcentaje de coincidencia de que esto lo hubiese escrito la inteligencia artificial, y por lo tanto un profesor estaría menos confiado de, por ejemplo, aplicar alguna sanción disciplinar. Volviendo a la presentación. Ahora lo quiero ver desde un punto de vista de la visión del académico. Esto, bueno, reitero, tremendos desafíos, pero también tiene muy buenas oportunidades, por ejemplo, para quienes hacemos docencia, pero también investigación académica. En el chat GTP, como ya les había dicho, se puede buscar información general, pero existen otros programas, por ejemplo, el chat PDF. El chat PDF permite que uno pueda introducir, cargar cualquier PDF, como dice su nombre. Yo voy a cargar acá cualquiera. Ahora dice que no me lo cargó bien, típico, ley de Murphy. Carguemos otro. Ya, este sí me lo agarró. Entonces, te muestra el PDF, te habla el chat y te dice, incluso te llega a dar ideas de qué cosas tú le podrías preguntar al chat, y te las escribe acá como ejemplos. Por ejemplo, es básicamente para qué sirve el chat, el chat PDF. Sirve para estudiar un poco mejor el PDF sin tener que leérselo entero o habiéndoselo leído, pero que te entregue la información de una manera un poquito menos técnica de como muchas veces aparece en un estudio científico. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que acá sugiere preguntar es, estoy leyendo la última sugerencia, cómo las métricas y las visuales presentadas en esta investigación ayudan a detectar los sentimientos, las anomalías y los tópicos controversiales durante las revoluciones sociales o los social movements. Entonces, tú se lo preguntas, que ya era una pregunta sugerida, y te tira la respuesta. Le puedes preguntar cuáles son las principales... bueno, a diferencia del chat GTP, funciona solamente en inglés, pero le puedes preguntar cuáles son los resultados principales, cuáles son algunas sugerencias de investigaciones futuras que hace, etcétera, etcétera, y te arroja... respuestas. Otro programa que yo les había pedido que se lo bajaran con anterioridad para un pequeño ejercicio, pero en honor al tiempo, y ustedes por favor lo pueden hacer en paralelo a como lo estoy haciendo yo, que es uno de los que más les recomiendo, es PaperPal.
PaperPal es bastante confiable. ¿Y para qué sirve? PaperPal lo que hace, paperpal.com, se arman una cuenta, típico de cualquiera de estos programas es que hay que armar una cuenta, pero PaperPal es de uso gratuito hasta cierto número de intentos, son 500 correcciones al mes, que es bastante para un uso moderado. ¿Y qué es lo que hace PaperPal? Es parafrasear lo que nosotros estamos escribiendo en inglés. Casi ninguno de nosotros somos nativos en inglés, que yo sepa, y por lo tanto el inglés que vamos a tener nunca va a ser exactamente igual de un nativo de inglés escribiendo un artículo académico, y por eso muchas veces usamos o un traductor o un copy edit que hay que pagarle, son caros. Y lo que hace PaperPal es que uno en el fondo, y acá sí les quiero mostrar el ejemplo de un artículo mío, voy a agarrar un párrafo en castellano, lo voy a llevar solamente en honor al tiempo, lo llevé a Google Scholar, a Google Translate para que me tradujera al inglés. Voy a copiar un párrafo de esto solamente a modo de ejemplo, y lo voy a llevar porque probablemente Google Scholar, como saben, Google Translate traduce literalmente, no queda con una gramática, ni mucho menos una gramática apropiada para, como con terminología académica. Lo que hace PaperPal es que cuida también la terminología académica, todo esto del moreover, nevertheless, esas palabras redundantes que se usan en los papers, y uno lo lleva a PaperPal, y uno pone el párrafo. PaperPal también acepta castellano, pero en inglés aún mejor. Y en la parte de la derecha, si se fijan, empieza una ruedita que dice escaneando documento, escaneando texto, y empieza a dar sugerencias. Entonces, como un párrafo chiquitito, me da 2 sugerencias, y uno aprieta la primera sugerencia y dice, está en esta oración, y la sugerencia que le hacemos es que saque ese punto coma, aceptar, esta sugerencia y aceptar, y sigue con la que viene después, y la sugerencia que viene después ya un poquito más de fondo, y dice, first, ¿por qué? ¿Dónde lo tengo acá? Me sugiere eliminar los 2 puntos que tengo ahí, hacer un punto seguido, y ahí poner first, it shows, no it will show, sino que me sugiere que elimine el verbo futuro, it shows, que lo deje en presente, it shows how they... Y eso efectivamente da más para el lenguaje académico. Entonces uno le pone aceptar todo, uno va una por una, muy parecido a lo que uno hace en Word, cuando uno hace estas correcciones, ¿cierto? De Word, cuando tú le dejas correcciones a otra persona y uno las va chequeando una por una, funciona de la misma forma, pero acá, como les digo, tiene cuidado por la escritura tipo académica, y abajo me dice que tengo 482 intentos gratuitos por terminar de completar. ¿Ya? Y me sugiere, bueno, esa es la versión gratuita, también tiene una versión pagada. Y también otra cosa chora que tiene PaperPal es que tiene un plugin para Word, se puede incrustar dentro de Word. O sea, esta cosa que a mí me parece, en donde, en el fondo, ¿cuál sería esa ventaja? Que yo ahí no tendría que copiar ni pegar ningún texto, sino que yo ya tengo mi texto listo en Word, y el PaperPal voy párrafo por párrafo, y me va a ir en el fondo ayudando párrafo por párrafo a dejarlo más con una escritura académica un poco más apta. Así que les puede ser de su utilidad. Y por último, les quiero mostrar un dato muy bueno. Les pido por favor encarecidamente que si tienen una cuenta de Twitter, sigan a este doctor, porque él tiene más de 192.000 seguidores. Él es un gurú en lo que respecta a los mejores datos de inteligencia artificial para investigadores, para académicos. De aquí yo saqué el tema de PaperPal, y la última que les voy a mostrar, que esa la leí hace muy poco, y que es completamente gratuita, y que es lo poco que ya la he usado, es increíble, que es Research Rabbit.
y con esto termino la exposición de hoy día. Por favor, anoten si no me lo piden después por interno, el hashtag MushtaquBilalPhD. Yo igual les puedo mandar después en el chat, o les puedo mandar el pantallazo por el grupo de profesores, porque este doctor está todo el tiempo sacando hilos y sacando datos de inteligencia artificial para el mundo académico. Y como esto evoluciona tan rápido, siempre está actualizando qué es lo mejor que existe en este momento. Y de aquí yo saqué, y con esto termino la exposición de hoy día, esta es una herramienta, se llama researchrabbitapp.com, lo pueden googlear, Research Rabbit, de investigación conejo, acá todo esto es el año del conejo, un animal muy lindo. ¿Y qué es lo que hace esto? Uno carga, es completamente gratuita, no tiene ningún tope, ¿ya? Y uno crea un espacio virtual. Yo le puse un nombre de mi investigación, que era Incivility y Hate Speech, y uno va cargando papers, va cargando artículos científicos. Yo acá cargué unos... Acá, ahora sí. Una nueva colección. Me creé una nueva colección, le puse el nombre Incivility and Hate Speech. Es todo muy intuitivo, van a entender al tiro cómo se usa, cosa de probar solamente, y cargué 3 papers. 2 papers que yo no escribí y un paper que yo escribí, pero del mismo tema, porque lo que hace... este es el que yo escribí, y lo que hace esto de Research Rabbit es que te muestra con mapas gráficos, con graphs, cuáles son te muestran estos mapas súper interesantes en donde se muestran todos los vínculos que se establecen entre los distintos autores. Entonces, del paper que yo coescribí, me muestra con qué autores yo estoy relacionándome discursivamente hablando y en términos sobre todo de marco teórico, qué autores están en la órbita del tema, y me entrega la citación, la lista de referencias, que esa yo ya me la sé, pero me entrega la lista de referencias por si la quiero revisar, y también me entrega de alguna manera, bueno, que esto soy yo y soy ¿cómo se llama? Mi coautora Magdalena Saldaña, pero me entrega bibliografía sugerida. Por ejemplo, acá donde uno va a Similar Work, ahí es donde yo puedo ver un graph con toda la bibliografía sugerida, lo cual obviamente, además está decir, es una tremenda herramienta para cuando uno está construyendo marcos teóricos, que uno quiere ver con qué otros autores están tablando conversación teórica tales autores, y también te lo entrega filtrado por años, los más recientes van primero, así que es es una herramienta de las más útiles que he encontrado en el último tiempo relacionada a la inteligencia artificial y el mundo académico. Y solamente ahora sí, para terminar, como a modo de discusión final, ¿qué desafío yo veo que tenemos como académicos y como profesores con el tema de la inteligencia artificial? Y esto también es un poco de opinión mía personal, pero yo creo que somos los docentes los que más los que más nos tenemos que adaptar a la inteligencia artificial, y no al revés. Difícilmente vamos a esperar a que sean los estudiantes que se adapten a la tecnología. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar, innovando en nuestras formas de evaluar y entendiendo qué cosas están ocurriendo. Por eso yo les hice esta presentación. Sí es importante que nosotros sepamos qué cosas pueden estar haciendo los estudiantes para enfrentar sus evaluaciones. Por otro lado, conocer las potencialidades y las limitancias que tienen estas inteligencias artificiales que se están usando. Saber que el desarrollo actual es vertiginoso y que la mayoría de estas herramientas no van a perdurar. De hecho, esas herramientas como la que les mostré de Research Rabbit, como esa herramienta, yo ya he visto como 20 muy similares,
difícilmente esas 20 van a llegar a ser tan famosas como PaperPal. Yo ya la he visto muchas referencias, sí es bastante conocida, tiene su plugin para Word, pero son muy pocas las que logran como ese valle que llaman los emprendedores, como ese valle del diablo, de que hay un pequeño margen para cualquier emprendimiento o nueva tecnología en el fondo vislumbrarse o no a futuro. Así que hay que tener harta paciencia en saber también de que van a ser muy pocas las que van a perdurar y ver cuáles son y qué es lo que están ofreciendo. También hay que evaluar el costo-beneficio. ¿Tengo que abrir una cuenta? ¿Cuánto me demoro en abrir esa cuenta? ¿Es gratuito? ¿No es gratuito? ¿Hay otra mejor aplicación que hace exactamente lo mismo? Sí o no, porque a veces, no sé si les pasa, pero uno está todo el rato usando estas herramientas, pero a veces uno pasa más tiempo viendo las herramientas que haciendo el trabajo mismo que tiene que hacer. Entonces también hay que ser un poco más estratégico en esto, digamos, en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Y por último, revisar con exhaustividad la información entregada por la inteligencia artificial, porque puede ser descontextualizada o lisa y llanamente puede ser falsa, como les mostré como ejemplo esas referencias académicas de ChatGPT. Y sin más y en honor al tiempo, les agradezco mucho que se hayan quedado conectados hasta el final, o por lo menos los quienes se quedaron conectados hasta el final conmigo. Así que quedo atento a cualquier tipo de pregunta que surja y muchas gracias a Daniel y a la Escuela de Diseño también por ayudar a organizar esta instancia. Primero, agradecerte a ti, Andrés, y también darte, no es ChatGPT, pero sí estamos viendo aquí la data, en que prácticamente no tuvimos bajas durante tu presentación, así que el rating se mantiene en alto y creo que en ese sentido agradecemos también la voluntad de los profesores, independiente de dónde vengan, el poder recibir toda la información de la mejor manera. Los invitamos primero a abrir pantalla para poder conversar brevemente. Creo que nos interesa escucharlo. También un poco abrir inquietudes que puedan tener, a ver si preparamos otras presentaciones en la misma línea e invitamos a otros docentes. Por lo mismo, también tomamos prestadas las palabras de lo que decía Pablo. Tenemos acá a Carol Frost, quien también ha liderado temas de todas estas temáticas de inteligencia artificial, de ChatGPT, de chatbots, en que lo ha presentado también al interior de los estudiantes, al interior de los docentes. Ayer tuvieron una actividad alumni, aprovecho de promover, digamos, como las actividades que está haciendo la facultad al respecto, y también lo que pensamos hacer a futuro con los estudiantes. Nosotros estamos pensando en levantar esta información, voy a tomar prestadas las palabras acá de Andrés, pero la visión del estudiante, para decirle también, cuando hagan sus proyectos de título, por ejemplo, qué hacer y qué no hacer. Yo creo que eso es para nosotros súper importante, sobre todo porque es muy nuevo, porque no todos entramos con quizás el mismo conocimiento o las mismas necesidades que nos puede mostrar a Pablo. Adelanto decir que mucha de la información de Pablo viene de una investigación de magíster, para que también se entienda de dónde vienen muchas de las búsquedas que él está haciendo. Lo de Andrés viene también referenciado a cómo él se ha interiorizado a estos aspectos. Entonces, me parece que es tremendo lo que podamos hacer. Y además, se te está viendo la pantalla en este minuto, Andrés. Estamos viendo tu... Están ahí. viendo la pantalla. ¿Cómo me Sí. salgo de esto? Porque Le denme... pedimos a Eric, que está quizás ahí administrando los recursos, a ver si nos puede sacar. Si no, ahí tienes que dejar de compartir, abajo en compartir pantalla. Sí, sí, me lo encuentro Sí. como esa parte en donde dice dejar de compartir pantalla. La tuve que haber... Si Escondido, apretas, seguramente. si apretas Escape, debiera aparecerte la barra. Pon en Ujú. foco Zoom y apretas Escape. No. No, dame un segundo. Ya. Retomo mientras acá el colega encuentra la manera de no seguir compartiendo pantalla. Pero lo que estamos diciendo tiene que ver en cómo nos hacemos cargo, cómo nos hacemos responsables y también cómo hacemos cómplices a los estudiantes de qué queremos hacer con esto como herramienta. Ahí sí. Ahí sí.
Gracias. Y entender un poco también de que esto es una herramienta más, de que por lo menos en las plataformas en que nosotros nos movemos, hoy los softwares se están vendiendo en línea, ya no es un software que uno compraba en la cajita como tiempo atrás, o que venía, digamos, en un disquete, en un CD o lo que fuera, y finalmente todo está funcionando en línea. Entonces yo creo que también la educación va a apuntar a muchas de esas cosas. Creo que post pandemia hemos tenido que sobrevivir a muchos de esos aprendizajes, hemos mutado, y creo que va para allá un poquitito también que nos tomemos estos últimos minutos, entonces escucharlos, a saber qué opinan, qué creen, qué apuestan, y eso, los escuchamos, si es que quieren hablar también. Pero es la idea de abrir este debate en estos últimos minutos. Me siento haciendo hablar a estudiantes, pero son profes. Entonces, no sé si es que dejamos hasta acá la presentación o conversamos un ratito, para no obligar a nadie, digo yo. Oye, ¿se escucha? Sí, perfecto, Ron, dale. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Oye, no puedo encender mi cámara, pero quería hacerle un comentario porque la última semana estuve comentando varios temas con respecto a lo que había sido hace más de un siglo la revolución que se vivió con el tema de la modernización industrial entrando al siglo XX. Eso dio como origen que aparecieran grandes escuelas, la Butema, el constructivismo ruso, la Bauhaus en Alemania, Stiegel en Holanda, y esas escuelas aparecieron en algún momento producto de que había una explosión tecnológica que estaba dejando obnubilado a un montón de gente que estaban mirando más allá del momento presente, por eso fueron vanguardia. Entonces, lo que me llama la atención es que hoy día estamos viviendo una situación, una coyuntura muy similar con esto que está pasando tecnológicamente, y creo que es una gran oportunidad para el diseño de mirar más allá de la coyuntura presente o de lo que está pasando inmediatamente, porque generalmente nos perdemos un poco en el sentido de que nos quedamos como, mira lo que está pasando, mira el chat, la reacción es como colectiva, pero de alguna manera echar a jugar la imaginación un poco y tratar de conectar algunos de estos elementos mirando hacia el futuro con sus proyecciones, porque mira, aparece el metaverso, aparece este juego algorítmico que une un montón de cosas. Yo creo que aquí podríamos estar frente no solamente a un cambio tecnológico, sino a un cambio de era en la humanidad misma. Y es una cuestión que, por eso yo ponía el emoticón con el cerebro explotándole, porque todo lo que acabamos de ver es como que estuviéramos observando como una película de ciencia ficción, porque te vuela la cabeza esto de imaginarte las proyecciones o los alcances que puede tener toda esta capacidad tecnológica que estamos desarrollando hoy día. Yo creo que es alucinante, que hay una oportunidad gigantesca. Creo que el diseño está en el inicio de algo muy grande. Y bueno, muchas gracias a los expositores porque nos ayudan también a pensar un poco más de nuestra propia realidad hoy para proyectarnos al futuro. Eso. Buenísimo. Estoy leyendo acá que otros colegas están escribiendo por el chat en honor al tiempo. Y sí, yo creo que, bueno, siendo justos también, un montón de instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales, están tocando el tema. Yo creo que está levantando mucha atención. Quiero compartir algo que decía Pablo tiempo atrás también, en una de las reuniones que tuvimos, planificación también de esta actividad, porque hay tanta información que teníamos que controlarnos y ver qué decíamos, ¿cierto? Entonces, Pablo planteaba algo, dijo también en su presentación, decía, mira, no olvidemos de que, porque hay tanta efervescencia, porque hoy hay una apuesta para decir, yo estoy haciendo esto, pongan plata para hacer que esta versión beta se convierta en profesional, y de alguna manera el que llegue primero, como decía en una frase del marketing, el que pega primero pega más fuerte, se va a llevar, digamos, la tajada importante. O sea, si ya los multimillonarios tecnológicos escribieron una carta firmando todo, de ponerle freno, de poner cuidado, eso también no es una decisión de carácter social ni política, es netamente económica,
en el cual decimos, bueno, o sea, Google tuvo que apurarse y tirar lo que estaba haciendo, bueno, Microsoft hacer lo suyo, que iba en paralelo, digamos, ChatGPT. O sea, tiene que ver también en que esto es un negocio y finalmente está cambiando la manera en que estamos viendo lo que viene. Y de la misma manera creo, y aquí voy tratando de ir cerrando a razón del tiempo, como tuvimos que aprender a hacer clases en línea, y después cuando volvimos a la presencialidad, eso se convirtió en un tremendo buen negocio, porque la tecnología existía hace años, pero nadie la ocupaba tanto como por la obligación de hacernos cargo. Hoy tenemos, de manera muy tradicional, programación híbrida, cosa que adelantó muchísimos años aquello que conocíamos como Advanced o como clases en distintos formatos. O sea, se genera la necesidad y aparece la urgencia. Entonces, frente a aquello, creo también que es una invitación a que le saquemos provecho a estos aspectos. Lo digo desde el ámbito del diseño. Nosotros tuvimos que modelar, por ejemplo, las entregas de títulos, sabiendo que muchos de nuestros alumnos ya no maquetean, pero sí prototipan muy bien digitalmente. También es un tema que hemos hablado con Pablo, de que muchas veces los chicos ocupan de otra manera las relaciones en que ellos se conocen, ¿cierto? Y saben más a través de plataformas digitales que en la conversación que tienen en aula. Creo que ahí también hay como varias pistas que son un poco más simples que lo que estamos viendo, pero que responden al mismo código. Dicho eso, nuevamente agradezco a todos y a todas las participantes, a todos los colegas, a todas las colegas que estuvieron conectados. Insisto que esto va a quedar en el repositorio del canal de YouTube por si es que quieren repasar algún contenido. Y bueno, desde cada una de las escuelas disponibles para cruzar información. O sea, si es que alguien necesita alguno de los contenidos que planteó Pablo, Andrés, y cruzar desde la escuela, felices de compartirlo, es cosa de pedirlos y también seguramente seguiremos haciendo crecer estos contenidos a la medida que ustedes, así como lo estaban haciendo en el chat, digan, bueno, aquí hay otras cosas que hemos visto y bienvenida sea, esta es la academia, de alguna manera es la otra manera, como bien dice Rodrigo, de ir aprendiendo. Así que en honor a la hora, vamos despidiéndonos y muchas gracias por la tremenda convocatoria que hemos tenido y si les gustó, compártanlo. Nos vemos. Gracias a todos. Que muy bien. Gracias a todos.